Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a Radio Red, el programa de radio de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Este programa que estamos transmitiendo el día de hoy tiene que ver y guarda relación con situaciones específicas de los derechos humanos. Vamos a estar hablando en este espacio de muchos temas de relevancia nacional e internacional relacionado con los derechos humanos y en general con los desarrollos más contemporáneos del derecho. Hoy en Radio PET vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la situación de la tortura en México. Y para este fin tenemos un invitado fantástico, un experto que vamos a estar hablando por la próxima hora respecto de la situación de la tortura con el maestro Simón Hernández León. El maestro Simón Hernández León, permítanme presentarlo, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Además, es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. En la última década se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos en distintas organizaciones de la sociedad civil y a la docencia en distintas universidades e instituciones públicas. Asimismo, ha participado y coordinado casos emblemáticos de derechos humanos, obteniendo impactos en criterios de tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los órganos del sistema de las Naciones Unidas. El maestro Hernández León es coautor de 3 publicaciones científicas relacionadas con temas de tortura, justicia penal y derechos de las víctimas. Actualmente se desempeña como coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Maestro Simón Hernández, sea muy bienvenido a Radio PET. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, un saludo al auditorio y muchas gracias a la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho por la invitación a este espacio. Muchas gracias, maestro, por la gentileza de su tiempo. Me gustaría iniciar con una reflexión sobre la tortura. Recientemente un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe más reciente sobre la situación de los derechos humanos en México, ha recabado información sobre la prevalencia, la práctica generalizada de la tortura en México. Entonces, en ese contexto, al ser un problema muy complejo en nuestro país, este órgano internacional ha dado cuenta de las dificultades que se enfrentan en el México contemporáneo y desde hace ya algún tiempo relacionado, maestro Hernández, ¿cuál sería su diagnóstico de acuerdo a su experiencia? ¿Cuál es la situación que vive actualmente el país en relación con las prácticas de tortura que se cometen? ¿Qué podría decirnos al respecto, maestro? Pues mira, creo que la expresión que el exrelator de tortura, Juan Méndez, hizo en 2014, concretamente en el caso de México, es muy reveladora y es muy acertada cuando planteó que la tortura era generalizada en México. Y con esto quería decir que se practicaba de manera común, cotidiana, y prácticamente por casi todas las autoridades de seguridad pública, hablamos de policías, pero también de las fuerzas de seguridad, incluyendo el ejército, la marina, policías de investigación, policías municipales, en fin, que es una práctica profundamente arraigada en la cultura institucional en México, pero también con una aceptación de alguna manera social importante, significativa. En 2016, cuando la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas realizaron una encuesta sobre la práctica de la tortura en México, cerca del 60% de la población aceptaba su práctica.
y sobre todo cuando es algo, digamos, ajeno, ¿no? Cuando lo pensamos en que eso le sucede a otras personas, es cuando la sociedad de alguna manera lo convalida. No así cuando las personas se colocaban en la posición de poder ser eventualmente víctimas de esta práctica, y bueno, también ahí era importante ver cómo un porcentaje muy considerable de la población encuestada manifestaba el temor a ser torturado. Esto es una práctica que de alguna manera se rechaza cuando nos puede afectar, pero que al mismo tiempo se valida cuando no nos afecta a nosotros, a nosotras. Y tiene que ver con prácticas también, me parece, culturales, con estructuras institucionales que no se han modificado en México, que siguen teniendo un fuerte arraigo autoritario. Y esto lo traigo también porque la tortura no se practica únicamente, aunque sí es, digamos, su expresión más visible en el tema de la investigación de los delitos. Pero en realidad es una técnica que se utiliza como en muchas otras expresiones de la vida cotidiana y que son menos visibles, y que en esas expresiones, digamos, un ejercicio desviado de poder o autoritario, tiene una validación o incluso es prácticamente aceptado, ¿no? Como algo que tiene que suceder cuando detienen a alguien, o porque la policía simplemente lo puede hacer, y así se ha entendido siempre, y desterrar, digamos, esta lógica de este ejercicio de poder, pues es algo que lleva tiempo, que no siempre se reconoce, y que por lo tanto pues también nos hace ver que es un problema muy complejo de desterrar, que no solo se logra visibilizar con los criterios, con la exclusión probatoria, por ejemplo, sino que va a otras esferas también de la realidad, de la vida social, de la cultura, de derechos humanos, del respeto también por el Estado de Derecho. Es una práctica que se piensa mucho como en la necesidad de la excepción o de situaciones límite, donde, por ejemplo, en el caso de México, la percepción de inseguridad, que es objetiva, porque en realidad hay una crisis de seguridad y de violencia, posibilita que en esas situaciones donde más vulnerables se sienten las personas, acepten o se acepte una renuncia de ciertos derechos, ¿no? En esas situaciones extremas. Claro, maestro. Y hablaba usted un punto de partida muy importante, ¿no? La tolerancia de las prácticas de tortura también tienen un componente cultural, ¿no? Un componente social, un componente en el que se suele justificar de alguna manera discursivamente o socialmente se tolera esas prácticas de tortura. En su opinión, ¿esto a qué se debería? ¿Cuál sería alguna de las razones que pudiéramos reflexionar en torno a la tolerancia de la sociedad en general o inclusive desde el punto de vista de quien perpetra la tortura, como bien usted mencionó, agentes policiales o, por ejemplo, mandos militares o fuerzas militares que perpetran actos de tortura, y por un lado, y por otro, la sociedad que produce estos mecanismos de tolerancia? ¿A qué cree que se deba o cuál podría ser algunos elementos que podríamos reflexionar que hay detrás de esas estructuras que lo permiten, maestro? Creo que hay una idea muy arraigada, establecida, muy dominante, de que la tortura es normal hasta cierto punto y que además es necesaria. Y esta normalidad y esta necesidad tienen pues múltiples vertientes, digamos, de origen. Si nosotros lo vemos como en el fenómeno más macro, en la perspectiva más general, que no solo involucra a México, sino es parte, digamos, de la evolución de la humanidad, con un papel importante en el derecho, vamos a encontrar que hay un proceso histórico muy definido, donde tanto la tortura como una técnica muy vinculada a esta noción del suplicio, de lograr mediante el control del cuerpo y la violencia obtener una verdad, que eso es una construcción profundamente jurídica, o sea, que tiene elementos
del derecho, pues, digamos, más primitivo, donde se aceptaban estas prácticas incluso como desde una perspectiva procesal, quiero decirlo, ¿no? Donde ciertos sistemas jurídicos a lo largo de la historia admitieron esta práctica, ¿no? Desde el derecho canónico, pensemos, ¿no? Cierto derecho de influencia germana, donde estos elementos a lo mejor de exponer el cuerpo a ciertas conductas o de las pruebas de fuego, las pruebas del agua, fueron elementos que materializaron en la perspectiva del derecho y de la dimensión procesal la violencia como un mecanismo de acceso a la verdad. Y eso en algún punto de la historia, nosotros vemos, por ejemplo, la introducción que hace Michel Foucault en uno de sus textos, donde describe un proceso de suplicio en Vigilar y Castigar, y es muy evidente cómo hasta el registro histórico nos permite ver que eso era algo que no era ni siquiera privado, que era algo que se hacía en las plazas públicas, ¿no? Este desmembramiento de una persona que había intentado un regicidio, ¿no? Asesinar al rey, y que entonces es castigado y es desmembrado públicamente en la plaza, en la presencia colectiva de las personas. Esta otra dimensión, la de la sanción, también se naturalizó durante mucho tiempo, ¿no? Digamos, tanto el tema de la indagación para obtener la verdad, como la consecuencia y la sanción que implicaba castigos corporales o violencia física. Y en algún punto donde el derecho penal toma esta dimensión, digamos, más racional, donde el Estado va generando una serie de limitaciones para evitar estas prácticas, lo que pasa es que la tortura se va a un ámbito privado, no desaparece, sino más bien deja de estar en el ámbito público. Pero estas nociones de que es un elemento necesario para la verdad o que puede ser algo justificado o válido para sancionar o castigar a alguien que haya cometido una infracción, son ideas que permanecen, ¿no? Si nosotros vemos también, incluso desde las ideas de orden político, como en el contrato social, o también en algunas de las ideas de John Locke, Rousseau y Locke están muy vinculados en este tema del cuerpo social y de que quien transgrede cometiendo un delito no solo afecta a una persona, sino va en contra de toda la comunidad política, y por lo tanto el Estado tiene todo el derecho de hacer violencia, ¿no? O hacer la guerra, que es una expresión más hobbesiana, pero que en realidad estas ideas también del contrato social, donde entendemos que debe haber cierta normalidad, cierta regularidad y cierto orden social, y que quien lo transgrede merece todo el peso del Estado, son ideas que subyacen, digamos, para seguir actualmente validando el uso de la tortura, y que durante el siglo XX, un poco antes incluso, con las grandes disposiciones, digamos, de derecho penal, donde hay este proceso de racionalización y de humanización, de establecer leyes previas, de establecer sanciones proporcionales, ese elemento es muy importante. Pareciera que desde el derecho se resolvió el tema de la práctica de la tortura, pero lo que no se resolvió fue esta validación social que subsistió, y la práctica que se mantuvo en una dimensión oculta de lo privado, pero que no es que no exista, sino más bien que se practica en la clandestinidad. Y eso, a mayor protección, digamos, del derecho, sobre todo el derecho internacional público, donde vamos encontrando que la prohibición de la tortura adquiere una connotación de una norma de ius cogens, esto es de una norma imperativa del derecho internacional. Esto es, mientras más desarrollo jurídico tenemos para la prohibición, más elementos de sofisticación en la práctica vamos también encontrando, ¿no? Y eso es importante, porque es una cuestión de poder, que no son eventos aislados, que no son actos aislados o cometidos por agentes del Estado que se exceden, sino que es una práctica que se asume como parte, digamos, de este elemento del ejercicio del poder.
Y lo digo porque muchas de las técnicas y de las prácticas para ocultar la tortura son también la acumulación de un saber y de una experiencia que se van sistematizando, que se van haciendo sofisticadas y que se van transmitiendo de manera pues oral o por otras vías, bueno, hasta vía manuales, incluso en algún momento, si nosotros vemos la historia regional y las prácticas de contrainsurgencia en América Latina, hasta ahí tenemos que la tortura es algo tan tecnificado que incluso hay manuales para su práctica. Y por eso sigue siendo una situación, digamos, prevaleciente. Pero ya en la historia más contemporánea vamos a encontrar un elemento, digamos, que vuelve a reactivar toda la discusión sobre la tortura a nivel global y que es la lucha contra el terrorismo y todo el derecho penal del enemigo, donde se va a construir a partir de esta idea de la necesidad nuevamente, una posible habilitación de ciertas prácticas extraordinarias o de excepción, donde la tortura puede ser un método entre muchos otros, ¿no? Estados Unidos genera el Acta Patriota, pero no es la única discusión, hay discusiones hasta a nivel doctrinal, ¿no? Donde jueces plantean si debe haber una especie de control judicial. Hay casos también muy emblemáticos en Corte Europea, sobre todo por una situación en Alemania donde un policía tortura a un detenido para que revele el paradero de un niño que había sido secuestrado. En Israel, por ejemplo, también la Corte Suprema discute en algún punto ciertas normas que se practicaban para la detención y el tratamiento de quien era considerado terrorista, que motiva incluso una intervención del Comité contra la Tortura para señalar que esa práctica y esa validación de la Corte Suprema en Israel son violatorias de derechos humanos. Pero ahí vamos encontrando que ya en años recientes hay nuevamente una discusión desde el campo del derecho sobre si en ciertas situaciones límite, extremas, es proporcional o es necesario practicar la tortura, ¿no? Sí puede ser pensado como un ejercicio de legítima defensa, sí puede ser pensado como el mal menor, ¿no? Se le ha llamado también desde esta doctrina como un mal menor que puede ser sujeto a ciertos controles, pero que es necesario para proteger un bien mayor, ¿no? El caso de las bombas de tiempo es donde mucho se ha discutido sobre la práctica de la tortura ya desde la perspectiva propiamente jurídica, no solo, digamos, ética o moral o social como práctica, sino también desde el campo jurídico. Y en el caso de México, lo que sí vemos también es que el siglo XX fue, pues, la consolidación de una forma de ejercer el poder político en México muy específica, con un gobierno o con un sistema político más bien de partido único, pero que ese partido único establece una serie también de mecanismos de ejercicio y validación del poder. Y entre esos mecanismos, la utilización de las policías como una forma de controlar oposiciones políticas, a sindicatos, en fin, y donde más se desarrolla la tortura es justamente en los órganos de inteligencia del Estado, ¿no? En la Dirección Federal de Seguridad, en estos órganos que tienen esta idea de que es necesario la protección del Estado a toda costa y que, digamos, al desarrollar o al encaminar durante tantas décadas una práctica de control político, las policías poco pudieron pensar o desarrollar una idea realmente, digamos, vinculada a un ejercicio como de la investigación del delito. No se sabe investigar el delito y por lo tanto pues, la tortura se usa con este objetivo, se utilizó con este propósito, digamos, de carácter político, pero también se utilizó porque no se sabía hacer otra cosa y no se sabe hacer otra cosa en la actualidad. Entonces, las policías nos plantean, no sé, desde Ana Laura Magaloni, ¿no? En estos ejercicios de análisis de la tortura y de la dimensión institucional, o en la perspectiva también, digamos, histórica, autores como Sergio Aguayo, de cómo han funcionado los órganos de inteligencia en México, nos permiten caracterizar esto, ¿no? Las policías en México no saben investigar porque nunca desarrollaron esa capacidad
y lo que sí hicieron fue utilizar el poder del Estado como una forma de control social o para perseguir ciertos objetivos políticos. Y en este cruce, digamos, de incapacidades institucionales y de objetivos políticos, donde vemos una desviación de poder, es que nos enfrentamos a una condición donde mejora el sistema de justicia o pasamos un sistema de justicia acusatorio o establecemos ciertos principios o controles jurisprudenciales sobre el tema de la tortura, sobre la legalidad de la detención, sobre la flagrancia, pero no desterramos la práctica, digamos, cotidiana. ¿No? Por eso también a veces para el operador o para los integrantes de los cuerpos de seguridad, cuando se les plantea este tema, pues es como confrontar, digamos, una cultura institucional que no es de ellos, sino es una cultura que viene de mucho tiempo atrás, que tiene mucho tiempo instalada y donde se asume que así son las cosas y así deben ser, y por lo tanto es difícil, digamos, remover muchos de estos elementos de cultura institucional tan establecidos, ¿no? Creo que también ahí a nivel de las instituciones y de las corporaciones hay esta idea de que es normal, que es parte de un procedimiento, es parte de un procedimiento. Y en la sociedad, pues esta idea también de que es necesario cierta renuncia, pensémoslo así, muy extremo, de libertades para ganar seguridad, ¿no? Ahí sí me parece que en los últimos años el tema de la violencia y de la inseguridad ha motivado que muchos sectores de la sociedad crean que eso es válido, simplemente porque se necesita tener seguridad, ¿no? Y todos estos discursos a lo mejor habilitantes de, pues les pasó eso porque en algo andaban, no estaban involucrados, que se dieron mucho o se siguen dando pues en el contexto de la delincuencia organizada, eh, generan que la sociedad de alguna manera acepte que eso es válido mientras no nos pase a nosotros, está bien. Y mientras no nos pase a nosotros, está bien porque necesitamos seguridad y ese es un medio para obtener seguridad. Y por eso también cuando se generan a veces simplificaciones, yo lo pensaría así, con el sistema de justicia, con los operadores jurídicos de se liberó un delincuente o se le liberó por violaciones al procedimiento, pues está esta idea, ¿no? De que el Estado tiene que funcionar incluso vulnerando derechos con tal de lograr este propósito de la seguridad, sin entender que en esa práctica se puede estar validando que efectivamente se torture a quien haya cometido un delito, pero que en muchos casos, y yo pensaría que es una gran mayoría, también se está torturando a personas que no cometieron un delito y que esta es una forma, por una parte, de hacer ver que el Estado funciona, las instituciones, pero también de calmar cierto afán, ¿no? De la sociedad de obtener seguridad, justicia, verdad, y que entonces el exponer públicamente estas grandes detenciones o la desarticulación de grupos o que se resolvió o esclareció un crimen en un contexto con tanta impunidad, pues nos hace pasar a inocentes por culpables sin hacer, digamos, un análisis mucho más profundo de lo que hay detrás de esas historias. Claro, maestro. Recientemente, el Ejecutivo Federal, en su informe de gobierno, encabezado por el presidente López Obrador, afirmó que en México ya se había acabado las prácticas de tortura. Y esta reflexión o estos datos, esta afirmación tan contundente, tan categórica que hizo el Ejecutivo sobre las prácticas de tortura, esa sería una primera pregunta para usted, maestro. ¿Qué tan alejado de la realidad o qué tan cercano a la realidad, dicho como una postura oficial del Ejecutivo del Estado mexicano, una parte del Estado mexicano, respecto al fenómeno tan complejo que usted ya ha descrito? ¿Qué opinión le merecería esta parte? Y una segunda que me gustaría concatenar en la valía que tiene el hecho de poder darnos cuenta en qué situaciones más específicas o en qué situaciones la tortura es más proclive a pasar. O sea, en qué situaciones, inclusive como ciudadanos, porque lo vemos en algún sentido alejado, ¿no? Como si esto no fuese
algo que nos pudiera pasar, pero como ciudadanos, la valía que tiene como personas, que no se permita ninguna práctica de tortura, maestro. Esas dos preguntas, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Okay. Pienso que la declaración del presidente es poco verificable en la realidad. Me parece que hay una intención, o puede existir, o puede demostrar la intención de que la administración federal busca cambiar las cosas, pero que eso no va a suceder necesariamente solo por voluntad política, ¿no? Y creo que ahí habría que poner el acento o el énfasis en el análisis, porque a veces pareciera que es un tema solamente de voluntad política o solamente de elementos normativos o de más derecho o de instituciones específicas, cuando el problema es mucho más complejo que eso. Primero, el Estado mexicano ha oscilado en una narrativa bastante contradictoria a veces con el tema de la tortura. A veces se plantea que es un fenómeno existente pero focalizado. En otros se afirma, como en este caso, que ya no hay tortura en México y no es la primera declaración. También la administración pasada en algún momento eh, con, con Alfonso Navarrete Prida en la CEGOP hizo un anuncio de esta naturaleza. Cuando Juan Méndez, también el relator de tortura, aquella polémica de 2014, el embajador de México en Naciones Unidas en Ginebra, también planteó un discurso de este tipo, donde en México no hay tortura o es un problema muy focalizado. Y creo que eso a veces simplifica la problemática, pero también puede generar pues otro tipo de incentivos al no reconocer que es una situación existente y que es una situación o una problemática grave que requiere muchas medidas en muchos niveles, ¿no? Porque sin el reconocimiento específico de la problemática es muy difícil atender la realidad. El día de ayer, el Congreso, la Cámara de Diputados, emitió, promulgó no lo promulgó, aprobó un decreto sobre una ley en materia de desplazamiento forzado en México. Es una ley que responde a una realidad muy lacerante y que es como la violencia en los últimos 15 o 20 años particularmente ha generado migraciones poco conocidas o poco visibles, ¿no? Pero hemos visto ciudades a veces en Tamaulipas o la época también muy crítica de Ciudad Juárez en 2009, 2010, donde en 3 años se señaló que había habido cerca de 300,000 personas que habían abandonado la ciudad tan solo por el fenómeno de la violencia. Y traigo ese ejemplo del desplazamiento interno porque muchos años o varios años, que es un tema muy reciente, no se reconoció en México. No se hablaba del desplazamiento, las instituciones no lo reconocían, la CNDH lo empieza a hacer un poco ahí paulatinamente, emite algunos informes, algunas organizaciones también lo empiezan a hacer visible, y cuando el fenómeno, la problemática se hace visible y se reconoce, bueno, pues hay como condiciones para atenderla. Y hoy está la ley, ¿no?, que ha sido enviada al Senado. Pero cuando las problemáticas no se hacen visibles o se invisibilizan o se niegan, pues ahí tenemos poca perspectiva o poco horizonte de transformación. Esa sería una de las críticas que yo haría a la declaración del presidente. Y la segunda tiene que ver con que no todo depende de la voluntad puede ser del presidente de la República o de quien encabeza una institución, pero si eso no se traduce en una modificación también de la propia institución, de los diseños institucionales y de las personas que integran esa institución, poco podremos hacer. Sucede mucho en procuración de justicia, sobre todo en los últimos años cuando se empezó a transitar hacia un modelo de fiscalías. Hoy tenemos fiscalía a nivel de la República y también fiscalías a nivel de los estados, pero había mucho la idea de que el perfil por sí mismo de quien fuera fiscal iba a transformar la fiscalía, iba a mejorar
sustantivamente y cualitativamente la investigación del delito y la procuración de la justicia en México, y eso es limitado, eso es limitado. Desde luego que importa la voluntad política, pero también importa el diseño institucional y cómo funcione y cómo opere, ¿no? Si tenemos un gran fiscal, pero unos servicios periciales eficientes o una policía que no es capaz de procesar una investigación de manera adecuada, o verificar o asegurar una cadena de custodia, o tomar la evidencia de forma adecuada, o un fiscal que no puede señalar técnicamente la calificación de un delito, vamos a encontrar que por más voluntad política que haya, no vamos a encontrar tampoco transformación de fondo. Y esa es la otra gran crítica, ¿no? Me parece que sí hay una voluntad expresada en ese discurso, que en este año también la CEGOV está, me parece que por sacar el plan nacional contra la tortura, y hay esfuerzos, ¿no? Hay esfuerzos también en tener un mecanismo nacional de prevención de la tortura, que ya no sea este órgano que estaba solamente en la CNDH. Hay esfuerzos, hay iniciativas, hay una ley general, pero eso no significa que la práctica se haya desterrado. En cuanto hace, digamos, al tema de la valoración que hizo el presidente de la República. Y en el tema de las cosas cotidianas que suceden, la verdad es que la tortura es algo más, digamos, más común de lo que uno pensaría. Tenemos esta idea de que solo se tortura a alguien para obtener una confesión, una declaración en el marco de una investigación del delito, pero es mucho más que eso, ¿no? La tortura se da también, se puede dar desde estas prácticas, ¿no? Muy discriminatorias, a veces de las llamadas racias, ¿no? Contra los jóvenes, donde las policías frecuentemente o cada fin de semana, por ejemplo, detenían a jóvenes, ¿no? Desde los años 80, 70, en ciertos enclaves, ¿no? Muy marginados en los entornos urbanos, y ahí había prácticas de tortura que no necesariamente tenían que ver con la investigación de un delito, sino simplemente como una práctica o un ejercicio de poder, ¿no? Como un ejercicio a veces de castigo, como expresiones a veces también de castigo. Eso se da mucho en el sistema penitenciario también. Y uno podría pensar o asumir este discurso de, bueno, pues están en la cárcel porque algo cometieron. En realidad puede ser así, puede ser que efectivamente haya una decisión judicial que determine que alguien es responsable de cometer un delito y por eso está en la cárcel, pero también tenemos al 50% de la población en centros penitenciarios que jurídicamente, procesalmente, son inocentes, ¿no? Constitucionalmente, están en procesos. No, el Estado no ha logrado demostrar su responsabilidad con una sentencia que lleve a una condena. Y esas personas también pueden ser susceptibles de ejercicios de tortura, como esta expresión a veces de castigo, ¿no? De castigo. Se da mucho, sobre todo en ciertos castigos del aislamiento, etcétera, pero donde puede haber también algún tema que no involucre solo violencia física, y eso me interesa también remarcarlo, porque la tortura se sigue pensando solo como este ejercicio de violencia física, ¿no? Como esa descripción que decíamos al inicio de la obra de Vigilar y Castigar de Michel Foucault, donde se está castigando físicamente a una persona, se le está poniendo un hierro caliente, se le está jalando con unos caballos. Sí, desde luego que eso es tortura, pero hay otras formas de ejercer tortura que no implican violencia física. Y que eso es todavía mucho más sofisticado, ¿no? Cuando se le amenaza a alguien con matar a su esposa o matar a su hijo, si no acepta hacer algo, pues la persona va a entrar en un sufrimiento que no tiene que ver con violencia física, pero que va a aceptar confesar un delito o algo que no haya cometido. Y esas otras expresiones donde también encontramos daño físico o sufrimiento físico o psicológico, nos dicen las convenciones en materia de tortura, ¿no? Pensar la tortura como algo intencional que comete un agente del Estado y que produce una consecuencia, pero esa consecuencia puede ser física o puede ser psicológica. Y pensemos mucho en esta dimensión también del sufrimiento de las personas. Lo que a veces sucede en centros de rehabilitación de drogas es tortura o puede ser constitutivo de tortura, ¿no?
o en algunos espacios donde se atiende a personas con discapacidad y las prácticas médicas realmente son de coerción, o donde se suministran medicamentos de manera indiscriminada, o donde se les amarra a las personas o se les encadena, pues estamos también frente a prácticas que son constitutivas de tortura. En el tema también de la interrupción legal del embarazo, ¿no? Cuando a una mujer no se le permite practicar un aborto y que las autoridades insisten o obstaculizan, pues eso va a generar sufrimiento, y ese sufrimiento puede ser también considerado como un acto de tortura. Entonces, la tortura está en otras formas y en otras expresiones muy cotidianas, muy cercanas, que a veces son poco reconocidas. Podemos pensar tortura también a lo mejor en un contexto de una detención migratoria, cuando a una familia se les separa, ¿no? En una estación migratoria, y a los niños se les separa de la mamá o del papá, pues vamos a ver sufrimiento, y va a tener un impacto muy diferenciado en los niños que en los adultos. Y eso también puede llegar a ser constitutivo de tortura, ¿no? Entonces, en temas de discapacidad se da mucho, en temas de procedimientos médicos también se da mucho, en el sistema penitenciario se suele dar, y pues donde hay también interacciones con los cuerpos de seguridad, con las policías o con el ejército, que no necesariamente son en el marco de la investigación de un delito, sino simplemente cuando alguien se resiste a veces a un arresto, eso puede llegar a detonar un acto de tortura, o cuando una persona reclama sus derechos frente a una autoridad que está siendo arbitraria, pues hemos visto también que eso da lugar a situaciones donde hay violencia y tortura, y que no necesariamente va a derivar en una confesión ni en un procedimiento, pero que no va a dejar de ser un acto cuya naturaleza jurídica pues es constitutivo de tortura. Claro, y maestro, esta reflexión que hace y que usted ya introduce un elemento de género muy interesante, porque las dinámicas de la tortura se han diversificado en sus motivos, en las formas de infligirla. Y bueno, recientemente el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal regional, órgano, que es un órgano jurisdiccional internacional de la Organización de Estados Americanos, que vela por la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contiene nuestros derechos, ¿no? Y condenó al Estado mexicano por este caso de las mujeres de Atenco, ¿no? Este componente de tortura sexual que tiene un matiz exclusivamente de género, ¿no? No fue ni para, como bien dijo usted, para infringir alguna declaración o para obtenerla, sino más bien hay un componente de la utilización de los cuerpos, ¿no? De las mujeres con fines de tortura, ¿no? Entonces, son problemas muy complejos y que es importante que se estén abordando. Y yo quisiera conectar, maestro, con una pregunta relacionada con qué dificultades técnicas pudieran haber cuando introducimos también el concepto de no solo de la tortura por un lado, sino de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿no? Esa pequeña línea o qué tan grande es esta línea, maestro, de acuerdo al pacto internacional, y también cómo esto pudiera afectar o cómo diferenciar los aspectos técnicos, ¿no? De una o de otras en las investigaciones, y cómo esto podría complejizar y qué tan relevante sería o no el hacer técnicamente esta distinción entre tortura y también para fines de las sanciones a quien esté realizando estos actos en contraposición o en otra cuestión relacionada con tratos crueles, inhumanos o degradantes, maestro. ¿Cuál sería su observación respecto de esto? Son muy interesantes las dos preguntas, porque
nos hacen ver el fenómeno en una perspectiva pues global e histórica, no solo en el caso de México. El primer tema que planteas incluso está siendo objeto de una revisión historiográfica, porque mucha de la historia de los conflictos armados ha ignorado esta práctica de la violación sexual como una forma de llevar el conflicto armado a otras esferas, ¿no? A otras esferas, y esto implica vulnerar a quien se considera enemigo o a quien se considera parte de un grupo diferente. Y eso sucedió mucho en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, está dando lugar, como mencionaba, mucha revisión historiográfica sobre cómo se ha omitido que hubo violaciones sistemáticas por ambos bandos, por los ejércitos aliados y también por los ejércitos del eje. En América Latina también ha sido muy importante en la última década cómo este tema de la tortura sexual y de la violencia sexual en el marco de el terrorismo de Estado fue algo que no se hizo visible ni como evento histórico, ni como parte de una narrativa de las víctimas, ni como parte de los reconocimientos a veces de los estados, pero tampoco en los procesos jurídicos de investigación o sanción, o en esta comprensión jurídica o desde el derecho de que la tortura puede tener una composición distinta cuando se inflige a hombres o a mujeres. Eso ha llevado a que en la última década varios países, Uruguay, Chile, hayan iniciado procesos de enjuiciamiento por esta práctica muy específica, ¿no? Personas que fueron detenidas o llevadas a centros clandestinos de detención, mujeres que fueron violadas sistemáticamente o durante mucho tiempo en estos lugares, y donde en realidad no había ningún otro propósito más allá de la violencia sexual. Desde luego sí la detención por ser consideradas como opositoras o parte de un movimiento insurgente o de una guerrilla, pero que esa conducta no era aplicada contra los militantes de ese movimiento que eran hombres, ¿no? Ahí teníamos otro tipo de prácticas. La Jurisdicción Especial de Colombia, no la reciente que se inició en esta última negociación, sino la anterior que desmovilizó a las Autodefensas Unidas de Colombia, hizo procesos también muy interesantes donde se estudió con profundidad el objetivo, el propósito que buscaba la tortura cuando se trataba de la violencia física. Y entonces hay sentencias muy relevantes donde dicen, a ver, las Autodefensas Unidas, por ejemplo, cuando detenían a un integrante de las FARC, si querían obtener de él información de carácter, digamos, militar o estratégico, lo torturaban de una manera. Había una forma específica para obtener información del enemigo, ¿no? Poniéndolo en perspectiva, ¿no? Incluso del derecho humanitario o del combatiente. Pero si la tortura simplemente tenía como propósito castigarlo o hacerlo sufrir, se expresaba de otra manera, ¿no? A lo mejor temas como enterrar a una persona y dejarle solo la cabeza descubierta, pues era una forma de castigarlo o de humillarlo desde una perspectiva también de violencia sexual o de ciertos roles de género, ¿no? Esta humillación que se hace a los hombres de hacerlos pasar por mujeres tiene un propósito muy específico y ahí no queremos ni obtener información ni castigarlo o queremos humillarlo, digamos, o se le quiere humillar en esa dimensión, atribuyéndole un rol de género que se considera inferior. Pero también hubo casos de mucha violencia física que tenían como propósito generar miedo en las poblaciones que se asumía apoyaban a uno u otro bando, y entonces esto de exponer los cuerpos, que es algo que se ve mucho en México en la última década, sobre todo en las prácticas de grupos de la delincuencia organizada, fue algo que se utilizó también en conflictos en África como una forma de intimidación, de enviar mensajes de control territorial, ¿no? Este territorio es nuestro
y quien transgreda nuestro territorio o quien invada o vaya en contra de nuestros principios o ideales o religión o perspectiva política va a tener esta consecuencia, incluso sin que la persona sea opositora realmente a veces, ¿no? A veces simplemente es, y eso también se dio mucho o se documentó mucho por una comisión de paz, como una práctica también del Sendero Luminoso, de castigar a ciertas poblaciones, de torturarlas por no colaborar con la guerrilla. Esa otra forma también de violencia donde se puede, pues, a veces desmembrar a una persona, exhibir partes de su cuerpo, pues tiene ese otro propósito de un mensaje más a nivel simbólico. Desde luego es la tortura de la persona que lo resiente, pero también es con la idea de colocar ese mensaje, ¿no? Y la violencia sexual, ahí sí en el tema, digamos, de lo que se resolvió en el caso de Atenco y en muchos otros contextos donde ha habido represión estatal, pues tiene el mensaje también no solo de castigar, sino de castigar de una manera muy específica a las mujeres por estar protestando, por ejercer derechos, porque se les considera revoltosas, en fin. Y sabemos que es diferenciado porque esas prácticas no se dan con los hombres, ¿no? Y hay ciertas expresiones de violencia verbal también, de erotización de partes del cuerpo, de sexualización, y de intervención también violenta en esas partes del cuerpo, que nos hacen ver que eso es una violencia específica contra las mujeres o selectiva contra las mujeres, ¿no? Y también se da en otros entornos de conflicto armado. Pensemos en lo que pasa en Siria, y el ACNUR tiene un informe muy interesante de una relatora, es el alto comisionado para las personas refugiadas, sobre la violencia sexual en el conflicto sirio. Y es muy, pues es muy doloroso también verlo, pero es muy revelador ver cómo la violencia sexual es algo prácticamente generalizado como una técnica de combate a los enemigos, ¿no? O a quien se considera enemigo. Y vemos que el conflicto sirio además tiene una composición muy compleja de actores, entonces prácticamente todos utilizan violencia sexual, la utilizan mucho contra los hombres, la utilizan mucho contra los niños no combatientes o los que son combatientes, y hay un tema ahí pues pavoroso, ¿no? De cómo es una técnica más, digamos, del conflicto militar extendida pues al tema del control, la intervención o la violencia de los cuerpos, y eso es algo muy, muy, muy cotidiano, ¿no? Que se ve poco, pero que también en México lo podemos pensar un poco con la perspectiva del conflicto en Colombia, aunque tiene otra naturaleza y otros elementos, pero que también estas escenas de violencia, de desmembramiento, de tortura, de incluso mucho que es registrado en video y luego se transmite como mensaje, pues tiene este propósito de un mensaje de terror y de control territorial. Y en el tema que mencionabas de la diferenciación entre la tortura y los tratos crueles, eso es algo también de vital importancia. Si nosotros lo ponemos primero en la perspectiva normativa, vamos a entender por qué hay una diferencia significativa y por qué a veces se entiende como conductas equiparadas, y tiene que ver con las definiciones convencionales. En el sistema o en la Convención de Naciones Unidas, nosotros vamos a ver que cuando se habla de la tortura, se habla del dolor o del sufrimiento grave. Y ese elemento de gravedad va a generar que en la interpretación que se hace de la Convención de Naciones Unidas se distinga que la tortura va a ser aquello que es grave o se haya distinguido, y que los tratos crueles, inhumanos o degradantes sean otras prácticas que no sean tan graves. Al menos así se entendió en algún momento por el órgano de tratado, que es el Comité contra la Tortura. Después hay algunos elementos del relator de la tortura, que es experto independiente, donde se matiza este criterio y dice, bueno, pensemos que la gravedad no puede ser el único elemento diferenciador, aunque la convención lo plantee, ¿no? Como un elemento constitutivo, y es que esa es la problemática. Cuando la Convención ONU define la tortura, lo ve como sufrimiento o dolor grave. Y ahí ese elemento pues es el que nos hace ver que lo que no es grave pues tiene que tener otra
connotación jurídica. Por eso ha habido esta distinción, a veces centrada en la gravedad. Esa misma o una distinción similar se da también en el sistema europeo. El Tribunal Europeo también ha calificado muchos actos de tortura en función de lo que en algún momento es considerado como un sufrimiento grave, ¿no? Un confinamiento a veces puede ser constitutivo de un trato cruel o inhumano, pero en otros contextos se ha pensado que eso es grave. La jurisprudencia no ha sido tan consistente en el caso del Tribunal Europeo. Y en el caso de nuestra realidad, digamos, más cercana o regional, la Convención Interamericana no plantea el elemento de gravedad como un elemento constitutivo de la tortura. Y eso ha hecho que la interpretación que hay a nivel regional es muy distinta a la del sistema de Naciones Unidas. Si nosotros vemos el caso Cabrera Montiel, que es uno de los casos donde se condena a México, ahí el derecho, lo dice la Corte Interamericana, a la exclusión de pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales o donde haya coacción, ni siquiera plantea tortura, no lo frase así, donde se presuma coacción, es una norma imperativa de derecho internacional. Esto es, en nuestra realidad regional, como la tortura, la desaparición forzada han sido prácticas tan gravosas y tan reiteradas, se considera que el derecho a no ser juzgado con pruebas ilícitas es una norma imperativa desde nuestra perspectiva o para el Tribunal Interamericano, lo cual lo hace una interpretación bastante poderosa, ¿no? Bastante potente. Y donde el elemento de la gravedad no es el elemento que distingue. Ahí tanto el sistema regional, el sistema interamericano, como algunas de las interpretaciones del relator de la tortura de la ONU, han pensado que el elemento que puede distinguir la tortura de los tratos crueles es la intencionalidad. Esto es, puede haber ciertas situaciones donde se produzca sufrimiento o algún tipo de afectación física, pero que no tengan propiamente la intención de obtener información, de hacerlo como castigo, de hacerlo en el marco de una investigación criminal. Y entonces, cuando esa conducta desplegada por un agente del Estado sí tiene esa intención, vamos a hablar de tortura. Cuando se produce un sufrimiento, pensemos a lo mejor por, en el sistema penitenciario puede ser, digamos, más revelador. Si una autoridad o la custodia en un centro penitenciario confina a alguien porque lo quiere castigar, porque se rebeló, porque no atendió una indicación y simplemente ahí tiene la intención de castigo y con ese castigo le afecta físicamente o psicológicamente, pues podríamos pensar que eso es tortura. En el mismo sistema penitenciario, si de repente tenemos alguna situación donde haya hacinamiento, donde no haya suficiente garantía de alimentos, donde no haya suficiente dotación de agua, y eso genera alguna afectación física o algún tipo de sufrimiento, pues vamos a tener esos elementos también objetivos, pero ahí no hay la intención de provocarlo, ¿no? Y entonces ahí podríamos estar hablando de un trato cruel, inhumano o degradante. Pero la verdad es que no hay un elemento, digamos, común o un elemento diferenciador común entre los sistemas de derechos humanos, ¿no? El sistema ONU ha tenido esta interpretación centrada en la gravedad, a veces muy cercana también al sistema europeo, y en nuestro caso el sistema interamericano no lo ha pensado así, lo ha pensado más desde la perspectiva de la intención. Y nuestra ley general recoge, digamos, esa definición convencional, ¿no? Ya no habla del sufrimiento, del dolor grave. Lo quita como un elemento constitutivo de la tortura, pero también plantea algunas conductas en la ley que me parece pueden ser ahí problemáticas, las define como tratos crueles, inhumanos o degradantes cuando pudieran también ser constitutivas de tortura. Ahí creo que también es un tema de diseño de nuestra norma, pero que habrá que ver después ya propiamente cuando haya casos y se diga esto es constitutivo de tortura o esto es constitutivo de tratos crueles, inhumanos o degradantes,
si constitucionalmente y a la luz de los tratados y de las definiciones y de los objetivos que tiene cada conducta se está en una o en otra. Sí es relevante porque si nosotros vemos, mientras la penalidad en el caso de la tortura es sumamente gravosa, no estamos hablando de penalidades muy altas, en el caso de ciertas conductas que pudieran ser fundamentadas o procesadas como tratos crueles, la verdad es que las sanciones son mucho más reducidas. Entonces, bueno, ese es un tema que va a ser muy debatido en los próximos años. También el tema probatorio, cuando estamos hablando de una u otra, va a ser algo interesante, ¿no? Porque hay que entender, y eso es otro de los elementos que a lo mejor se ha recogido en la jurisprudencia mexicana muy recientemente, o al menos en la última década, que una situación es la tortura como esta conducta que debe ser castigada y que tiene un estándar de prueba que tiene cualquier delito. Es cuando una autoridad se le acusa de torturar, se tiene que probar más allá de toda duda razonable que ese agente del Estado torturó, porque estamos en la vertiente del delito. Pero cuando estamos en la vertiente de violación de derechos humanos, podemos estar en la situación de que una persona fue o está siendo procesada o acusada bajo tortura. Y en esa vertiente también tiene que haber una consecuencia, una respuesta del Estado, pero en este caso no se está pensando en la sanción de quien cometió la tortura, sino en la consecuencia de quien recibió la tortura. Esto es estar sujeto a un proceso. Y por lo tanto, ahí también hablamos de un estándar probatorio, pero aquí no tenemos que probar quién fue, la intención, cómo la desplegó, sino simplemente que la tortura sucedió con ciertos indicios razonables, y eso va a dar lugar a que en esa vertiente de violación de derechos, pues hay una respuesta en el tema de la exclusión de pruebas, concretamente, ¿no? Ahí va la actuación del Estado, a proteger la violación del derecho a la integridad personal, a no ser procesado bajo pruebas ilícitas, a no ser juzgado con este tipo de pruebas, y en todo caso a que se excluyan cuando se obtuvieron con la violación de derechos. Eso desde la perspectiva o en la vertiente de violación de derechos humanos. Pero eso tiene un estándar muy específico que es muy distinto al estándar que vamos a tener cuando estemos pasando ahora a la acusación, a la investigación del delito tortura, y que eso sí tendrá que ser individualizado, imputado de manera muy directa y muy objetiva, y sancionado también de manera muy proporcional, pero siempre y cuando se demuestre ya no que hubo sufrimiento, sino que realmente la gente del Estado tuvo la intención, generó la consecuencia y se cometió el delito de tortura. Bien, maestro, para finalizar, nos quedan un par de minutos del programa de hoy. Un gran recorrido sobre los componentes de la tortura. Ha reflexionado, maestro, sobre que en realidad es una práctica generalizada de acuerdo a la evidencia empírica que existe actualmente, que hay un problema en el reconocimiento o la falta de reconocimiento del Estado mexicano, que es un problema que tiene muchas dimensiones, la dimensión de género, que puede producirse también no solo en las detenciones o privaciones de libertad, sino también en centros penitenciarios, también en personas que están en desplazamiento, las personas que migran. Es decir, es un fenómeno que es muy cercano y que es generalizado. Finalmente, maestro, en un par de minutos, aunque sé que es difícil, ¿dónde podría estar la luz para poder empezar a salir de este problema generalizado en México? ¿Qué medidas en general deberíamos adoptar, el Estado en su conjunto debería adoptar para ir por lo menos combatiendo este crimen grave? Creo que el horizonte de transformación está en dos objetivos muy específicos. Bueno, desde luego que uno es el combate a la impunidad, ¿no? Porque la tortura no se sanciona hoy en día. Eso es un problema también estructural y es, digamos, el gran estímulo o el gran incentivo de la tortura, que no tenga consecuencias. Eso es evidente. Pero creo que jurídicamente o desde el derecho no hay mucho más que hacer. Hay muchos elementos ya en las convenciones, en las reglas, en la exclusión probatoria, en la jurisprudencia. Tenemos que apuntar a un tema de orden político
de cómo el poder del Estado, donde se ejerce violencia, se replantea frente a este fenómeno de la tortura, ¿no? Y se reconoce que hay en muchos lugares decisiones políticas que posibilitan o validan la tortura, ¿no? En ciertos discursos hasta de la seguridad pública hay implícitamente una validación de la tortura. Entonces, creo que es un tema que hay que llevarlo al campo político, a cómo se entiende el poder del Estado y sus límites, desde el derecho constitucional o desde los derechos también humanos, y a ciertos límites incluso de una dimensión axiológica, donde colocamos el valor de la vida de las personas, de su integridad, más allá de si cometió o no un delito, pues dónde está la frontera que distingue al Estado de quien comete un delito o lo hace delincuente al perpetrar tortura. Y el otro es el de la transformación en la sociedad, ¿no? Creo que hay también un tema de una necesidad de difundir la cultura de los derechos humanos, de el respeto también a la legalidad, y que si no entendemos eso como un elemento central de una democracia, que las autoridades, pero también los ciudadanos debemos respetar el derecho, poco podremos hacer porque seguiremos validando que mientras no me pase a mí la tortura está bien, mientras le pase a otro no me interesa, y mientras le pase a un delincuente, pues qué mejor. En la medida en que no tengamos estos elementos de distinción, que creamos que una persona sea responsable o no, tiene que ser tratada con dignidad, porque yo también tengo que ser tratado con dignidad si un día me detienen, en ese momento creo que podemos tener una transformación también a nivel de la sociedad, ¿no? De esta pauta cultural. Esos dos elementos, una pedagogía o fortalecer la cultura de los derechos humanos y verlo como un problema de poder político y de la organización y de los límites del Estado, serán elementos necesarios para poder transformar y desterrar esta práctica. Maestro, pues no nos queda más que agradecerle su participación en este programa de Radio EP con su brillante disertación, su brillante intervención. Queremos también agradecer al público que se conectó y al que posteriormente, a través de las transmisiones en los diferentes espacios de la universidad, se pueda difundir este programa. Queremos, a nombre de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, EP, mi nombre es Alejandro Díaz, queremos agradecerles su atención en este programa y nos vemos la próxima semana para tratar en este espacio otro tema relacionado con los derechos humanos y con temas contemporáneos del derecho. Muchas gracias y hasta pronto.